Día, chicos, espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando una vez más en la materia Historia de la Arquitectura Mexicana. El día de hoy, para dar inicio con la cápsula número 16, voy a proceder a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación que les traigo preparada. Ok, por ahí ya se está compartiendo mi pantalla, entonces vamos a dar inicio con esta cápsula. La arquitectura mexicana del siglo XXI se encuentra en una etapa de reconciliación con su entorno natural y social. Después de décadas dominadas por la expansión urbana descontrolada y la homogenización global, los arquitectos contemporáneos han retomado una preocupación esencial: la relación entre la arquitectura, la naturaleza y la memoria construida. Dos líneas que se consolidan dentro de esta nueva sensibilidad: el respeto a la naturaleza, que concibe la arquitectura como una extensión del paisaje y no como un enemigo, y las construcciones complejas y de reuso, que apuestan a la sostenibilidad, la reinvención de estructuras existentes para prolongar su vida útil. Y estas tendencias no son solamente estéticas, sino éticas, que responden a la necesidad urgente de repensar la forma de habitar nuestro planeta, proponiendo un equilibrio entre la innovación tecnológica, la sensibilidad ecológica, pero sobre todo con un sentido de responsabilidad social. En esta cápsula número 16 vamos a ver precisamente este respeto por la naturaleza y las construcciones complejas, y también estas construcciones de reuso en la arquitectura mexicana contemporánea. Bueno, en la actualidad, la arquitectura mexicana vive una de las etapas más conscientes y comprometidas de toda su historia. Después de siglos de evolución, desde la monumentalidad precolombina hasta la tecnológica del siglo XXI, los arquitectos mexicanos se han enfrentado a un nuevo paradigma: no solo diseñar para ser humano, sino también diseñar para el planeta. El siglo XXI nos ha obligado a replantear la relación entre la arquitectura y el medio ambiente, ya que no basta con construir edificios bellos, funcionales o eficientes. Hoy en día se exige una arquitectura que dialogue con la naturaleza, que la respete y que en muchos casos busque repararla. Y de ahí surge esta nueva corriente con un respeto por la naturaleza, la sustentabilidad y el reuso inteligente de los espacios, que se ha convertido en uno de los pilares de una nueva ética arquitectónica. El respeto por la naturaleza en la arquitectura mexicana no es algo nuevo. En realidad tiene raíces profundas, ya que las culturas prehispánicas ya habían entendido este valor en el entorno. Los mayas, por ejemplo, orientaban sus templos según los astros. Los zapotecas construían terrazas agrícolas adaptadas al relieve, y los mexicas levantaban ciudades sobre el agua, dominando y respetando el paisaje al mismo tiempo. Lo que hacemos hoy, en cierto sentido, es retomar esta sabiduría ancestral y traducirla con los recursos y con las tecnologías que tenemos hoy en día. Y en las últimas décadas, esta filosofía se ha transformado en una práctica arquitectónica concreta, ya que se diseñan edificios que integran al paisaje, que consumen menos energía y sobre todo que reutilizan el agua de la lluvia y emplean materiales locales y reciclados. La arquitectura va a dejar de imponerse sobre el terreno para convertirse en la mejor aliada. Y uno de los nombres claves con esta visión es la arquitecta Tania Bilbao, quien ha trabajado con proyectos profundamente sensibles en el contexto natural y social, en sus obras como la Casa Hick, la Casa Ventura o su serie de viviendas sustentables. Tatiana propone una arquitectura que se funda con el entorno, que aproveche la orientación solar, la ventilación cruzada y la topografía como parte del diseño. Su visión va a ser clara: la arquitectura debe de proteger la naturaleza y no solamente consumirla. Otro arquitecto que ha hecho algo al respecto es Mauricio Rocha Iturbide, con sus edificios como el Centro de Justicia para Mujeres en Jujutla o la Escuela de Artes en Oaxaca, que son edificios que están pensados para el clima, la sombra y el viento. En lugar de imponer aire acondicionado o materiales costosos, Rocha utiliza muros gruesos, patios, sombras naturales y materiales térmicos. Su arquitectura nos demuestra que la sostenibilidad no está solo en la tecnología, sino también en la inteligencia del diseño tradicional. El respeto por la naturaleza también ha inspirado a arquitectos como Alberto Calach,
quien ha desarrollado una visión ecológica a gran escala. Su proyecto más emblemático, que es la Biblioteca José Vasconcelos, es un ejemplo de cómo la arquitectura puede convivir con la naturaleza. El edificio, que integra un jardín botánico interior, conserva un ecosistema donde la luz, el aire y la vegetación van a ser la parte activa del espacio. Kalach concibe la ciudad como un organismo vivo, donde cada edificio debe contribuir al equilibrio ambiental y social. Y por otro lado, el siglo XXI también ha traído consigo un concepto complementario, el de construcciones complejas y de reuso. México, por ejemplo, como en otras naciones, enfrenta un dilema urbano: seguir expandiendo las ciudades o reutilizar las que ya tenemos. Y frente al agotamiento del suelo y los problemas ambientales, muchos arquitectos contemporáneos han adoptado por dar una nueva vida útil a las estructuras antiguas, a fábricas, a casas o espacios abandonados, transformándolos en lugares útiles, bellos, pero sobre todo con una visión sustentable. El reuso arquitectónico no es solo una cuestión técnica o ecológica, sino es algo cultural. Reutilizar un edificio es preservar la memoria del lugar, es respetar su historia y adaptar a las necesidades actuales. Ejemplos notables de esta tendencia son la fábrica de San Pedro de Uruapan, convertida en un espacio cultural, o las antiguas naves industriales del barrio de la Merced en San Antonio Abad, en la Ciudad de México, que el día de hoy albergan galerías, oficinas o centros recreativos. El desarrollo de construcciones complejas ha ido de la mano con la innovación tecnológica, y gracias a las herramientas como la modelación en 3D, los sistemas BIM, la impresión digital y los nuevos materiales compuestos, los arquitectos mexicanos hoy en día pueden crear estructuras de gran precisión y sostenibilidad. Sin embargo, lo más interesante es que muchos de ellos han utilizado esta tecnología no solamente para construir más, sino para construir mejor, reduciendo así el impacto ambiental y prolongando la vida útil de los edificios ya existentes. La tecnología ya no va a ser un lujo, sino va a ser una responsabilidad para garantizar que los edificios del presente puedan evolucionar sin destruir el entorno. Y así, en síntesis, esta nueva arquitectura mexicana se va a caracterizar por tres valores fundamentales: una conciencia ecológica, una inteligencia técnica y sobre todo una responsabilidad cultural. Vamos a ver el respeto a la naturaleza. El respeto a la naturaleza se ha convertido en uno de los ejes fundamentales en la arquitectura mexicana contemporánea. A diferencia de la visión modernista que busca dominar o transformar el entorno, la arquitectura actual dialoga con su territorio, reconoce su topografía, su clima y sus recursos como guías del diseño. La naturaleza va a dejar de ser un telón de fondo para convertirse en el protagonista central de este proceso arquitectónico, donde cada sitio va a poseer una identidad geográfica, cultural, que debe ser leída antes de ser intervenida. Y así es como el arquitecto se convierte en este intérprete del paisaje y no solamente en un conquistador. Y un ejemplo de ello podemos ver con este diseño, que integra la naturaleza junto con el espacio, haciéndolo desde el respeto por el medio ambiente y por todo lo que nos rodea. La arquitectura bioclimática en México busca el respeto por la naturaleza, pero lo traduce en la adopción de principios bioclimáticos, que la finalidad de esto es adaptar al edificio al entorno y reducir así el impacto ambiental. ¿Y esto qué incluye? Bueno, incluye la orientación solar adecuada, una ventilación cruzada, el uso de materiales térmicos locales, la captación pluvial y el tratamiento de aguas. Los arquitectos como Mauricio Rocha, Tatiana Bilbao, Héctor Barroso y Fernanda Canales son los pioneros en aplicar estos criterios desde una perspectiva cultural y no solamente técnica. La arquitectura bioclimática mexicana no busca imitar la naturaleza, sino formar parte de ella, respetando su equilibrio y sus ritmos, como lo podemos ver en estas obras. ¿Cuáles son los ejemplos más emblemáticos por el respeto a la naturaleza? Bueno, tenemos la casa Mestitla de Rock King Arquitectos, que inserta entre formaciones rocosas en Tepoztlán, y esta vivienda utiliza el concreto y el vidrio para fundirse visualmente con el entorno. Por otro lado, la casa de Valle de Bravo de Héctor Barroso, orientada hacia el bosque, construida en una tierra apisonada, con madera local y muros que repintan sus patios y que controlan el microclima.
También la Casa Ventura de Tatiana Bilbao demuestra cómo la arquitectura puede adaptarse a la montaña sin modificarla, generando así este equilibrio entre lo humano y lo geológico. Por su parte, Casa Cañadas de Macías Pedrero, la estructura se adapta al terreno accidentado, evitando los cortes de suelo y potenciando así estas vistas y sombras naturales. En todas la naturaleza no se usa, sino se respeta, se representa y sobre todo se integra con estas obras arquitectónicas, como lo podemos ver en estos ejemplos, donde la naturaleza y la arquitectura coexisten ambas para dar sentido y sobre todo para poder transmitir esta tranquilidad o estas sensaciones que nos dan cada uno de estos espacios. Materialidad y territorio. Bueno, el respeto a la naturaleza también se va a manifestar a través del uso responsable pero sobre todo el uso honesto de los materiales. Los arquitectos contemporáneos mexicanos prefieren materiales locales, reciclables y de bajo impacto ambiental, como la piedra, madera, tierra compactada o el concreto natural y barro. Este retorno a lo esencial va a generar una conexión emocional entre el habitante y su entorno, y además fomenta economías locales al trabajar con artesanos y constructores de la región, donde cada material va a expresar el territorio, como la piedra volcánica en Valle de México, la cantera en Oaxaca o la madera en Michoacán, que no solamente construyen, sino están narrando la historia del lugar. ¿Y cuál es el valor ético del respeto por lo ambiental? Pues bueno, más allá de lo formal, el respeto a la naturaleza va a representar una posición ética frente a las crisis ambientales globales que básicamente afectan a todos los países. Los arquitectos mexicanos actuales entienden que construir implica responsabilidad. Cada muro levantado va a transformar un ecosistema y es por ello que el diseño sostenible no es una opción estética, sino es una obligación moral. Proyectos como el taller comunal de arquitectura o el taller de estilo de arquitectura van más allá de lo estético. Estos talleres buscan promover viviendas rurales sostenibles, con materiales naturales, con técnicas tradicionales, pero sobre todo fortaleciendo comunidades y reduciendo las huellas ecológicas. Y aquí podemos verlo con el taller de arquitectura, perdón, con el taller de arquitectura. Bueno, el reuso arquitectónico. El concepto de reuso arquitectónico surge como una respuesta directa al desperdicio y a la obsolencia del entorno urbano contemporáneo. En lugar de demoler, lo que propone el reuso es transformar, dar una nueva vida a los edificios antiguos o a infraestructuras abandonadas. Y esta práctica no solamente va a ahorrar recursos materiales y energéticos, sino que va a preservar la memoria colectiva y va a revitalizar los espacios urbanos. El reuso arquitectónico implica creatividad, respeto histórico y dominio técnico, ya que requiere adaptar estructuras existentes a los nuevos programas funcionales de hoy en día. Y un ejemplo de ello, creo que todos hemos visto pues hoteles o inclusive construcciones que ocupan estos containers, es parte de este reuso arquitectónico y como lo podemos ver pues en esta obra. Construcciones complejas, ingeniería, arte y sostenibilidad. Bueno, las construcciones complejas en México no se refieren solo a su escala o a su tecnología, sino a la capacidad de integrar múltiples dimensiones, estructural, social, ambiental y estética. Son proyectos que van a demandar colaboraciones interdisciplinarias entre arquitectos, ingenieros, urbanistas y artistas. Un ejemplo de ello es el Museo Somaya de Fernando Romero, que es una estructura curva de acero revestida de aluminio, resultado del cálculo digital avanzado. El Foro Boca es un sistema modular de concreto inspirado en las cordilleras del puerto, que van a combinar la ingeniería, la acústica y sobre todo el lenguaje escultórico. El Museo Internacional Barroco es una de las síntesis entre la tecnología de punta, pero también en formas fluidas inspiradas en el barroco novohispano. Y estas obras son símbolos del México contemporáneo, son sofisticadas, innovadoras, pero tienen profundamente conscientes del contexto histórico de nuestro país. Y ejemplos del reuso
en la arquitectura en México, pues lo tenemos, por ejemplo, en la fábrica de San Agustín, que fue transformada por Mauricio Rocha en el centro de las artes de San Agustín, preservando la estructura original, pero detonándola con una nueva vida cultural, que es esta. Ahora, el taller de cantera en Cuernavaca busca la reinterpretación de los murales de Cisqueiros, pero en un espacio museico contemporáneo por Frida de Escobedo. Precisamente es este que vemos aquí. Y el antiguo Hospicio Cabañas en Guadalajara fue restaurado como un centro cultural, integrando tecnología moderna, pero sin alterar este carácter histórico, que precisamente es este que tenemos aquí. Y por último, el Centro Cultural España en Ciudad de México, que combina ruinas coloniales con una estructura contemporánea de acero, vidrio, y ejemplo de ello es la integración entre el pasado y el presente. El reuso, más que conservar, va a reactivar la historia, otorgando una nueva función social al México contemporáneo. ¿Cuáles son los beneficios del reuso y la complejidad constructiva? Bueno, tenemos los beneficios ecológicos que buscan la reducción de residuos y huella de carbono. También tenemos beneficios económicos, ya que se ahorran materiales y los costos de demolición. Los beneficios sociales es la recuperación del patrimonio y los espacios urbanos. En lo cultural, la continuidad de la memoria arquitectónica, y en la parte estética es el diálogo entre el pasado o lo antiguo y lo nuevo. La arquitectura mexicana contemporánea ha comprendido que la sostenibilidad no consiste solo en construir bien, sino también en reconstruir con inteligencia. La complejidad constructiva también implica dominar tecnologías avanzadas y al mismo tiempo respetar la artesanía local. Los arquitectos mexicanos logran unir la precisión digital con la mano de un maestro albañil, el cálculo estructural con la sensibilidad del oficio. Y finalmente, en conclusión, la arquitectura mexicana contemporánea atraviesa una transformación profunda. Ha dejado de preocuparse únicamente por la forma de centrarse en el significado y el impacto. Ahora busca el respeto hacia la naturaleza y que las construcciones complejas o de reuso no son solamente modas, sino es una respuesta necesaria ante crisis ambientales, sociales y urbanas. Este respeto al entorno natural reafirma que el hombre no puede vivir de espadas a la tierra. El reuso de lo construido enseña que el pasado es un recurso, no un obstáculo, y ambos enfoques son complementarios, proponen una arquitectura inteligente, sensible, pero sobre todo sustentable, capaz de reconciliar la tecnología con la ecología, la memoria con el futuro. Y en síntesis reside la fuerza de una nueva arquitectura mexicana, una arquitectura que no construye espacios, sino que construye conciencia. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado esta cápsula. Les recuerdo mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. Muchas gracias.